¿Quién fue Elena de White? ¿Por qué se dice que fue una profeta? ¿Fue solamente una mujer que recibió un golpe en la cabeza que la llevó a tener visiones y sueños extraños? ¿Cómo es que siendo una mujer que apenas tuvo educación hasta los 9 años, pudo escribir tan prolíferamente y adelantarse a muchos hechos, incluso científicos para su época y hasta el día de hoy? Si les interesa saber quién fue o cómo se desarrolló su vida, quédense a ver el siguiente video. Elena Harmon nació el 26 de noviembre de 1827 en el seno de una familia metodista episcopal en Gorham, Maine, Estados Unidos. En 1837 tuvo un accidente en el que otra niña le lanzó una piedra a su rostro, provocándole una ruptura de nariz y un traumatismo que la dejó inconsciente por varias semanas. En su autobiografía habla de este hecho como de algo que realmente le afectó muchísimo. Cuenta que estuvo en cama mucho tiempo durante el cual perdió muchísimo peso. En una ocasión, incluso, escuchó que alguien le decía a su madre que debían prepararla y decirle a la niña que iba a morir. Textualmente ella escribe: la más terrible lucha de mi niñez fue la de verme obligada a ceder a mi flaqueza corporal y decidir que era preciso dejar los estudios y renunciar a toda esperanza de obtener una preparación. Le era imposible estudiar e incluso escribir, además de recordar las cosas que estudiaba. El cruel golpe que marchitó los goces de la tierra fue el medio para dirigir mis ojos al cielo. Jamás podría haber conocido a Jesús si la tristeza que empañó mis primeros años no me hubiese inducido a buscar consuelo en él. Y en el aspecto espiritual su vida volvió a cambiar en 1840 cuando escuchó sobre el mensaje millerista de boca de su precursor Guillermo Miller, quien predicaba que Cristo volvería en unos pocos años a la tierra en base a una interpretación de las profecías de los 2300 días que se encuentran en el libro de Daniel. El 22 de octubre de 1844, la última fecha calculada para dicho evento, Elena, al igual que el resto de los mileritas, sufrieron un gran chasco al ver que la profecía no se cumplía. Ellos esperaban que Cristo volviera, que apareciera en las nubes, y esto no sucedió, lo que los llenó de gran pesar. Sin embargo, tiempo después encontraron una nueva explicación a la profecía de la cual habían sacado esta conclusión, y es que se habían equivocado en su interpretación. Cuando la Biblia habla de purificación del santuario, no se refería a la tierra como ellos pensaban que iba a ser purificada por la segunda venida de Cristo, sino a la purificación de un santuario celestial, del cual la Biblia habla. Cristo es sumo sacerdote. Cuando Elena y su familia se unieron al movimiento milerita, fueron expulsados de la iglesia a la cual pertenecían, así que ahora solamente podían reunirse con aquellos adventistas, es decir, quienes esperaban el segundo advenimiento de Cristo, que habían quedado, aquellos que habían encontrado esta nueva interpretación para la profecía. Un día, a finales de 1844, mientras estaban reunidos en la casa de una hermana, a Elena le pasó algo muy curioso. De repente, mientras estaban orando, le pareció que toda la habitación se llenaba de luz y que ella era transportada por encima de la tierra, en la cual vio un sendero recto y angosto en el cual iba el pueblo adventista guiado por Jesús. Esta fue la primera visión de Elena, la cual continúa y es mucho más extensa, pero no fue la última. Al principio sus propios hermanos en la fe no creían que estos mensajes fueron enviados por Dios, pero poco a poco se fueron convenciendo. Varias personas y médicos realizaban pruebas en ella mientras ella estaba en estos momentos de trance, en el que, por ejemplo, si acercaban una vela a su nariz, la flama no se movía, o un espejo y este no se empañaba. Sin embargo, su ritmo cardíaco era normal y fuera de algunas palabras que ella profería, no parecía haber ninguna manifestación extraña. Cabe destacar que esto contrastaba mucho con otras personas en otras religiones que decían estar poseídas por el Espíritu Santo, que muchas veces manifestaban convulsiones, movimientos extraños y hasta violentos en esos momentos de trance. Sin embargo, sí hubo una ocasión bastante particular, en una reunión en la que justamente varios de los presentes desconfiaban de su don. Ella, en medio de su visión, se levantó y con una sola mano sostuvo una Biblia de 9 kilos y con la otra iba marcando versículos que ella recitaba de memoria sin estarlos leyendo. Esto era bastante extraño para los presentes, ya que ella era una mujer débil y enferma, no solo por el accidente que había tenido de joven, sino porque su condición era muy débil, teniendo en cuenta el peso de la Biblia y que no cualquiera podía levantarla con una sola mano, y el hecho de que podía recitar los versículos sin estarlos leyendo.
Era bastante impresionante que pudiera recitar de memoria versículos que estaba señalando con su dedo sin estarlos viendo. Durante toda su vida tuvo muchas oportunidades en las que dio testimonio de su don, que muchas veces era puesto en duda, pero por solamente ir un poco más ordenados vamos a seguir con lo que fue su vida de forma lo más cronológicamente posible. En 1845 viajó al norte, en donde conoció a Jaime White, un ex Millerita con quien se casó el 30 de agosto de 1846. Juntos tuvieron 4 hijos: Henry Nichols en 1847, James Edson en 1849, William Clarence en 1854 y John Herbert en 1860. Tristemente, este matrimonio tuvo que ver morir a 2 de ellos. Primero John en 1860 a los 3 meses de edad y luego Henry en 1863 a los 16 años de edad por neumonía. A comienzos de 1846 el matrimonio conoció a José Bates, un hermano de iglesia, quien decía que era el sábado el séptimo día en el que debía reposarse, del que habla el cuarto mandamiento. El matrimonio White estudió este tema y poco después comenzaron a ellos también guardar el sábado. En abril, mientras estaban de visita en la casa de un hermano ingeniero civil, Elena recibió una visión que confirmaba el asunto. Ella dice haber sido transportada por el santuario, pasando del lugar santo al lugar santísimo, y en el lugar santísimo, dentro del arca, vio las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos escritos y el cuarto brillando, es decir, señalando que era un asunto importante y que el sábado sí debía ser considerado para guardarse. Las visiones nunca constituían un tema doctrinal en sí, sino que más bien llegaban para clarificar un tema que se venía estudiando o dar más luz sobre ese asunto. Mientras vivían en Thompson, asistieron a lo que luego se denominaría la primera conferencia general de los adventistas del séptimo día, aunque todavía ellos no llevaran ese nombre. Y estudiaban temas generalmente la noche entera. Cuando se llegaba a un punto en que estaban cansados y no podían realmente descubrir la respuesta a ese tema, Elena recibía una visión. Es cómico notar que Elena en alguna ocasión dijo que ella se sentía un poco frustrada porque sentía que su capacidad de entender ciertos temas era inferior al de los otros hermanos y que le costaba a veces seguirles el ritmo. Pero sin embargo era ella la que recibía estos mensajes que podían hacer que todo se entendiera mejor. Los primeros años del matrimonio White transcurrieron bastante en extrema pobreza, y lo poco dinero que ganaban lo usaban para financiar la obra que llevaban a cabo. Ellos viajaban mucho llevando la verdad a distintos lugares del país, Estados Unidos. Luego Elena recibió una visión en la que le fue dicho que era mejor que escribieran estos temas y fueran llevados por escrito a los otros hermanos. Por eso luego fundaron el diario La Verdad Presente, luego Revista Adventista y Heraldo del Sábado, hoy llamada Revista Adventista. Ella continuó teniendo visiones durante el resto de su vida, tanto de día, en las cuales perdía el conocimiento de lo que le rodeaba y asimismo la respiración, como también de noche mientras dormía. Una vez su hijo Willy le preguntó cómo sabía que sus sueños eran visiones si todos tenemos sueños, y ella le respondió que porque el mismo ángel que la guiaba en sus visiones durante el día lo hacía también en sus visiones durante la noche. A este ángel ella se refería muchas veces como mi guardián, mi guía, etc. Con respecto a las visiones o predicciones que ella recibía, hay muchas que podríamos nombrar que todavía no se han cumplido, pero sin embargo ninguna de las que dio se contradijo nunca con la realidad. Y entre algunas predicciones que sabemos muy bien que se cumplieron, podríamos nombrar el terremoto de San Francisco, la guerra de la Secesión y algunas otras que tenían que ver con la historia adventista en sí y su desarrollo, como por ejemplo los incendios que iba a haber en la casa editora o en el sanatorio y colegio de Battle Creek, además de declaraciones dadas a personas en particular de las cuales ella recibía visiones. Sin embargo, estas declaraciones siempre tenían como objetivo esclarecer algún tema importante en particular a esa persona o de alguna forma ayudar a la obra de Dios a través de esa persona. En una ocasión ella enfermó mucho al punto de que su vida peligraba, y los hermanos adventistas oraron por ella y por su salud y la misma fue restablecida, ella sanó. Pero esto no es lo más importante, sino que en ese momento ella tuvo una visión de 10 minutos.
en la que vio al mundo iluminado por diferentes casas editoras con impresoras alrededor del mundo. Y cuando ella despertó de la visión no podía recordar los países en los cuales había visto esto. El único que podía recordar era Australia. Años más tarde ella fue de visita a Australia y justamente fue casualmente de visita a una casa publicadora. Cuando llegó a este lugar se dio cuenta que era el lugar que ella había visto en su visión, uno de los tantos que había visto. Y al entrar podía reconocer a la gente que ella había visto en su visión muchísimos años antes y hasta conocía sus nombres y las vidas de cada uno. Más de una vez le era mostrada información sobre personas que ella no tenía forma de saber, como en una ocasión en la que ella sabía exactamente sobre un hermano que había caído en el vicio del tabaco. Ella se lo dijo y este hermano no sabía cómo ella podía saber algo de lo que nadie más tenía conocimiento. A modo de ejemplo podemos nombrar también otra ocasión en la que le fue mostrado un hermano de iglesia que a su vez participaba de una organización masónica en la cual tenía un cargo un poco importante. Ella fue y se lo dijo, pero en el momento en que estaba hablando con él, él mismo cuenta que más de una vez la interrumpía asustado porque ella hacía unos ademanes con las manos que él sabía muy bien que dentro de esta secta tenían significados muy específicos. En un momento ella incluso hizo una seña que era conocida solamente por aquellos de mayor rango. Y ella no tenía forma de conocer esta seña y muchísimo menos siendo mujer. Este hermano de iglesia interpretó todo esto como que solamente podía haber sido Dios quien la induciera a hacer todos estos gestos y que era un llamado para él de alejarse de todo esto. Otras veces, por ejemplo, una carta suya escrita muchísimos meses antes, hablando sobre algún problema en particular en otra iglesia de otro estado o en otro lugar del que ella estaba lejos, llegaba justo en el momento en que ese problema se presentaba. Aunque ella hubiera recibido la visión sobre este asunto mucho antes de que el problema en sí existiera. Sin duda otro de los temas por lo cual es muy conocida es lo que ella denominó Reforma Pro Salud, una serie de pautas que le fueron reveladas por Dios de la forma en la que Él quiere que sus hijos vivan para estar más sanos. La dieta que le fue revelada fue una vegetariana estricta, sin productos de origen animal, aunque ella sí dijo que en su época no era el tiempo tal vez para dejar la leche y los huevos, pero que sí iba a ser estrictamente necesario en un futuro. Esta dieta era libre de cualquier tipo de estimulante como té o café, alimentos refinados también, y ella proclamaba que en base a 8 remedios naturales, entre los cuales la alimentación era solamente uno de ellos, podían revertirse muchísimas enfermedades. En la Reforma Pro Salud, Elena se adelantó muchísimo a la medicina en temas que todavía no eran tratados, como por ejemplo el tema del tabaco, que en esa época se utilizaba para ciertas afecciones pulmonares. Ella decía que era contraproducente, o también las sangrías que se realizaban en aquella época, ella estaba en contra. También las drogas que se utilizaban, ella decía que eran totalmente perjudiciales para la salud, y algunos otros asuntos más a los que aún hoy por hoy sigue siendo bastante adelantado, vanguardista a lo que la ciencia proclama. En 1855 tuvo la que fue seguramente su visión más emblemática, duró varias horas. En ella vio cómo se desarrolló desde antes de la creación de esta tierra una lucha entre el bien y el mal, cómo se trasladó esta lucha a nuestro mundo, reflejada a lo largo de toda su historia, cómo somos cada uno parte de esta lucha y cómo va algún día a terminar. De esta visión nació una serie de libros, hoy titulada La serie del Gran Conflicto, compuesta por los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos, los cuales relatan desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta lo que será el fin de la historia de este mundo, cómo el bien y el mal siempre han estado en lucha y cómo los hombres han sido partícipes de esta lucha eligiendo el bando de Dios o de su enemigo.
En términos de cómo transcurría su vida en medio de toda la obra que llevaba a cabo ella y su esposo, podríamos nombrar algunos acontecimientos, no todos, pero por ejemplo en 1865 su esposo Jaime sufre una parálisis, lo cual lleva a que ella tenga una visión en que Dios le dijo que debía hacerse una institución médica basada en la reforma por salud para atender enfermos, lo cual se llevó a cabo al año siguiente. Se dedicó a tareas agrícolas gran parte de su vida, también por supuesto a escribir, lo que consumía la mayor parte de su tiempo, y también ella cuenta que su casa siempre estaba llena de gente, tanto de invitados como de niños, que ella dice que aprohijaba, uno de los cuales que podríamos nombrar es John Harvey Kellogg, fundador de la empresa Kellogg. En 1881 sucedió otro hecho muy trágico para Elena, que fue la muerte de su esposo Jaime. Pero una vez más, ella de su dolor sacó fortaleza y una razón más para aferrarse a su creador. Ella escribe: cuando aquel sobre el cual se habían apoyado mis grandes afectos, aquel con quien había trabajado por 35 años, me fue arrebatado, pude poner mis manos sobre sus ojos y decir: te encomiendo mi tesoro, oh Señor, hasta la mañana de la resurrección. Luego de que su compañero ya no estuvo con ella, fue su hijo Willy quien más la acompañaba y ayudaba en su tarea y en sus viajes. Ella realizó muchos viajes, sería muy extenso nombrarlos a todos, pero constantemente estaba trasladándose de un lugar a otro, llevando la palabra, predicando, y muchas veces tuvo que mudarse de casa para poder estar más cerca de donde Dios le decía que su presencia era requerida. La última casa en la que vivió fue la que se mudó en 1900 en Haven, en la cual falleció el 16 de julio de 1915, luego de haber pasado mucho tiempo en cama a raíz de una fractura de cadera. Una de las cosas que dijo cuando se le preguntó si le tenía miedo a la muerte fue: sé en quién he confiado. Fue una persona muy amada por sus vecinos, hermanos de iglesia y conocidos en general, reconocida hoy por los adventistas del séptimo día como profeta y cofundadora de la iglesia. Sus visiones y sueños la llevaron a hablar y a escribir sobre temas tan variados como educación, salud, profecía, vida cristiana y muchos otros más. Dejó en su legado más de 40 libros, además de cartas, artículos y sermones escritos, siendo considerada una de las autoras más importantes de habla inglesa y la autora norteamericana más traducida a más de 140 idiomas. Hoy por hoy, el patrimonio White es quien se encarga de preservar su legado y de llevar su mensaje a todo el mundo. Elena quería que una vez que ella no estuviera en este mundo, fueran las palabras escritas en sus libros las que llevaran el mensaje de Dios, reprensión y consuelo a quien lo necesitara. Y quienes creemos en ella, pensamos que así fue. Ahora me gustaría que ustedes, que están viendo este video y saben ahora un poco más de esta persona que fue Elena de White, me dijeran qué creen, si creen que fue una profeta, si tal vez ya la conocían o si habían leído algún libro de ella. Cualquier cosa que quieran decir va a ser bienvenida en los comentarios y nos estamos viendo en un siguiente video en este canal. ¿Está? 1909. 1915. ¿Digo nace o nació? Elena Harmon nació el 26 de noviembre de 1827. ¿Era 1827? Era muy joven. Bueno, para empezar, no. Metodista episcopal. Ahí esto me va a costar. Páralo. En la que la golpeó con una piedra. Ya me olvidé lo que era. Bueno, empezá de nuevo por las dudas. Estuvo en cama varias semanas durante el tiempo. Y es que este hecho, cuenta Elena, cambió para siempre su vida de... No, para... Y es que... que me diste gracia vos. No. Como durante noche. No, pero no me gusta, para no. ¿Por qué apareció un círculo acá? Henry Kellogg, fundador de... ¿no? John Harvey Kellogg. John Harvey. Henry Nicholson. Nichols. ¿Por qué tengo Nichols? Ah, de nuevo el N. Si yo lo había arreglado. Hay varias cosas que yo había arreglado y que acá están mal. Está grabando. Ah,
Para y vení. ¿Por qué no se va a ese círculo? Y continúa, pero no fue la última. No, espera. Estoy enfocada, ¿no? Si te interesa saber cómo fue su vida y quién fue esta persona, quédate a ver este video, lo dije de nuevo en singular, lo tenía que decir en mi celular. Temas de profecía, educación, salud y muchos temas más. ¿Cuáles eran? Si les interesa saber... No, espera, ¿qué iba a decir? Si se están preguntando qué dice la Biblia con respecto a profetas, si es que Elena de White estaba avalada de alguna forma por lo que la Biblia declara, no se pierdan el siguiente video que va a ser con respecto a ese tema en algún futuro.